la mayoría de los consensos está de acuerdo que es cuando se detectan menores de 50 años. Que tiene una relevancia particular porque esto está en aumento. Aunque la incidencia global en todos los grupos de edad del cáncer colorectal tiende a disminuir por las pruebas de detección temprana, en el pacientes menores de 50 años está en aumento. Para el año 2030, ahí como pueden observar, hasta 11% de los cánceres de colon y el 23% de los cánceres de recto se van a presentar en menores de 50 años. Tan solo en 2022, casi 3,000 pacientes en este grupo etario se detectaron con esta enfermedad y fallecieron poco más de 1,000. Entonces, como podemos ver, la mortalidad en pacientes de este grupo etario, pues por mucho se va llevando con las neoplasias hematológicas, principalmente las leucemias, y después viene el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, que es un verdadero problema de salud pública en el país, y creo que vale la pena hablar de eso un poco más adelante también, y después viene el cáncer colorectal. Sabemos y esto es algo que se ha notado una tendencia desde principios de la década de 1990, que hay una incidencia particular de tumores gastrointestinales de inicio temprano, en menores de 50 años. Aquí les pongo dos gráficas donde se puede ver la incidencia a la izquierda y la mortalidad a la derecha. Entonces vemos que tumores como el cáncer gastroesofágico, el hepatocarcinoma, el cáncer de páncreas, el cáncer de la vía biliar, pues han tenido realmente una incidencia, si no estable, a tendencia a la disminución, pero el cáncer colorectal va aumentando, aumentando, aumentando en este grupo etario. Y algo que es muy discordante a diferencia del resto de las patologías gastrointestinales, que como pueden observar, la mortalidad se ha logrado disminuir, no tan significativamente, pero al menos hay una tendencia a. Un caso muy particular es cáncer de páncreas, que es una neoplasia muy mortal y que pues en todos los grupos etarios es difícil de tratar, pero vean cómo realmente cáncer gástrico, cáncer de hígado, cáncer de la vía biliar, pues no tienen una aceleración tan significativa en términos de mortalidad como lo pueden ver en la línea naranja, que es el cáncer colorectal. Entonces, esto está en aumento, particularmente en estos pacientes. Esta es estadística a nivel mundial. Estadísticas particulares del país son un poco difíciles de obtener. Tenemos información muy buena de centros de referencia, institutos nacionales, centros médicos nacionales, pero es difícil hacer aceleraciones ya a una escala un poco mayor, hablando de salud pública, en ausencia de la evidencia. Tenemos mucho trabajo que hacer en esa parte, pero la tendencia global muchas veces es parecida a la tendencia nacional. Esto es un mapa de donde tenemos más datos, donde se han hecho estudios epidemiológicos pues en mayor frecuencia, y vemos que hay una tendencia a la incidencia del cáncer colorectal. Esto es del año 2020, y donde podemos ver hasta un aumento de casi 10 veces en países altamente desarrollados. Esto va muy de la mano con los hábitos que conllevan este estado socioeconómico y estas condiciones en las que se viven en los países que, bueno, pueden ver acá, principalmente Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, el norte global, como lo pueden decir o lo escuché en algunos lugares. Va en aumento cada vez más, y esto es contraintuitivo porque esperaríamos que estos países tuvieran mayor capacidad de detectar estos tumores. Algo se está escapando y pues va más allá de pensar en los factores de riesgos clásicos. Tenemos, es ineludible hablar un poco de oncología pura para explicar las diferencias puntuales de cómo cambia un cáncer colorectal en mayores o menores de 50 años. Entonces, vamos a dedicarle un poco de tiempo a cosas puntuales. Se sorprenderían saber la diferencia increíble clínica, epidemiológica, molecular, genética, de los tumores que se desarrollan del lado izquierdo a del lado derecho del colon. Normalmente tomamos la flexura esplénica como el punto de referencia para partir el colon. Derecho normalmente ascendente y la mayor parte del transverso, y izquierdo lo tomamos desde la flexura, el descendente, sigmoides y el recto. Entonces, la lateralidad es importantísima.
cambia muchísimo cómo se manifiesta la enfermedad dependiendo de qué sitio del colon esté. Entonces, cuando son tumores del lado derecho, normalmente la vía de señalización más alterada es la vía de RAF. El microbioma, por mucho, la bacteria más frecuente es Fusobacterium nucleatum y tienden más a ser biofilms las bacterias en ese lado del colon. Tiene alteraciones genéticas muy puntuales, sobre todo algo que nosotros le llamamos inestabilidad microsatelital. ¿Qué es esto? Defectos en la reparación del ADN que se traducen en un aumento de mutaciones, aumento de células inmunes, y es una biología tumoral muy diferente a los tumores que tienen estabilidad microsatelital. Subtipo molecular, predominantemente del tipo 1, hay 4 subtipos moleculares de cáncer de colon, ahorita vamos a hablar de ellos. Y el microambiente tumoral es un concepto que cada vez toma más fuerza para ver cómo se desarrollan las enfermedades. Entonces, el tipo de células inmunes que vemos en este lado, bastante diferentes a las que vemos del lado izquierdo. Aquí principalmente macrófagos, linfocitos T, CD4, y tienen altas cargas de mutaciones. A diferencia del lado izquierdo, cuyas vías de señalización pues van por la vía PI3K que mTOR, una vía clásica en la oncología. El microbioma, otro tipo de especies de bacterias, normalmente Protobacterium, E. coli, Shigella. Hay más alteraciones genéticas en HER2, un biomarcador, un gen muy particular en cáncer de colon, más relevante en cáncer de mama, pero que también aquí nos permite saber qué tan agresivo puede ser un tumor. El subtipo molecular aquí es el tipo 2, insisto, ahorita hablamos a fondo de qué son los subtipos moleculares, y el microambiente tumoral, pues muy diferente. Linfocitos en TCD8, macrófagos tipo M1, y no hay tan habitualmente una alta carga de mutaciones. Son tumores que coloquialmente llamamos más fríos, que no tienen o que no estimulan tanta respuesta inmune. Entonces, desde ahí va a depender muchísimo cómo se desarrolla esta enfermedad. Hay 4 subtipos moleculares de cáncer de colon. Esto es algo meramente descriptivo. Aún no entendemos cómo podemos aplicarlo a la terapéutica. Hay cáncer de colon predominantemente inmune, el que llamamos canónico o el clásico, por vías metabólicas y por vías mesenquimales. Entonces, cada uno de estos tumores tiene un comportamiento distinto, digamos, background genético y molecular bastante particular, y de esta forma es como se estableció cómo estas enfermedades se comportan de forma diferente. Todo esto se hizo de un esfuerzo mundial, miles y miles de pacientes que se biopsiaron tumores y se llevaron a secuenciación genética masiva y nos permitieron saber que hay 4 tipos moleculares de cáncer de colon con unas implicaciones diagnósticas y pronósticas diferentes. ¿Qué hace diferente al cáncer colorectal en jóvenes comparado con el adulto? Pues vamos a hablar desde lo más general a lo más específico. Primero, características patológicas y moleculares diferentes. Tumores poco diferenciados, la diferenciación o el grado es algo que nos permite el patólogo saber qué tan agresivos son las enfermedades. Entonces, entre menos diferenciados estén, más agresivos. Los tumores mucinosos, productores de mucina, sobre todo del lado derecho, son tumores quimioresistentes que tienen un cuadro clínico muy particular, diferente al cáncer colorectal, pues clásico. La morfología en células en anillo de sello, siempre que un patólogo reporte células en anillo de sello en un tumor, pues nos asusta mucho a los oncólogos porque son tumores bien agresivos que diseminan de forma temprana, más frecuentes en jóvenes. Entonces, los pacientes con cáncer de colon menores de 50 años más frecuentemente tienen este tipo de histologías. Se acompañan de invasión linfovascular y perineural. Lo que significa esto es que metastatizan mucho más rápidamente y por vías más allá de la hematógena. Ya habíamos comentado un poco que los tumores en este grupo de pacientes tienden a tener mayor inestabilidad microsatelital. Les recuerdo, esto significa mayor número de mutaciones y una biología molecular bastante diferente a las oncogénicas convencionales. Alteraciones en TP53, siempre que hablamos de oncogenes o genes supresores de tumores, pues TP53 es el ejemplo clásico de las vías por las cuales un tumor evita el ciclo celular. Entonces aquí es más frecuentemente ver eso. Hay menos alteraciones en
oncogenes como KRAS, BRAF, B600C y APC, que normalmente es lo que nos enseñaban a todos cuando hablamos de la secuencia de carcinoma, que ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, estos tumores tienden a alejarse un poco de la fisiopatología habitual y por eso tienen un comportamiento diferente. Hipermitilización de promotores de CPG, igual habla mucho de vías de escape celular, que hace que los tumores se presenten en etapas tempranas mucho más rápido. Abajo, no podemos hablar de cáncer de colon hereditario, sería pues, salirnos mucho del tema y es enorme. Entonces, no voy a hablar mucho de síndrome de Lynch y de poliposis adenomatosa familiar y otros que seguramente conocen, pero vean cómo cambia la estadística. En pacientes menores de 35 años, muchos de los casos van a estar asociados a síndrome de Lynch, a comparación de pacientes mayores de 50 años, donde es anecdótico encontrar eso. Entonces, conocer, saber qué hace tan diferente este tipo de tumor en este grupo de pacientes y por qué se comportan tan diferente. Los síntomas también es algo, pues, muy característico, ¿no? Aquí pueden ver con qué frecuencia los pacientes, dependiendo de la edad, tienen qué sintomatología. Entonces, el dolor abdominal, el sangrado transrectal, el cambio en los hábitos intestinales, pues sigue estando presente. Pero vean la localización de los tumores que influye mucho en la sintomatología y en el cuadro clínico. Cambia bastante. Los pacientes menores de 50 años tienden a tener más cáncer de recto que los mayores de 50. Eh, Aunque hemos englobado en oncología al cáncer colorectal como una enfermedad pues similar, realmente creo que este es un concepto que pronto se va pues nos vamos a alejar de él, porque los tumores del recto sí tienen una epidemiología, un tratamiento y unas implicaciones del tratamiento pues muy diferentes al cáncer del resto del colon. Y esto toma mucho más relevancia en los pacientes jóvenes porque se someten a tratamientos más intensivos que tienen un mayor impacto en la calidad de vida, a diferencia de los pacientes mayores. Entonces vean cómo hasta el lugar donde se puede localizar un tumor va cambiando y por ende la sintomatología. Lo que es más frecuente en los pacientes mayores y que hace que se nos escape mucho en los pacientes menos de 50 años son los síntomas inespecíficos. Vemos que la pérdida de peso, la anemia y la fatiga, que son normalmente los síntomas por los que un paciente es referido a oncología, no están tan habitualmente presentes en el cáncer de recto y colon en pacientes jóvenes. Entonces, siempre el tener un alto índice de sospecha cuando un paciente tiene sintomatología gastrointestinal un poco inespecífica, realmente es importante que se haga un protocolo de estudio pues en forma y no tratarlo de forma sintomática únicamente. Otras diferencias, el perfil molecular. Los pacientes que tienen cáncer de colon temprano tienden a tener más mutaciones y un cáncer de colon mutado, a diferencia de un cáncer de colon wild type, que como podemos ver ahí, el WT, wild type es ausencia de estas mutaciones, pues cambia muy significativamente. Entonces, entre más mutaciones tenga un paciente, más agresivo puede llegar a ser la enfermedad, más rápido puede metastatizar y peor puede ser la supervivencia. Y lo podemos ver en la gráfica de abajo. Vean realmente cómo la supervivencia global a largo, muy largo plazo en los pacientes tiende a ser peor en los pacientes jóvenes. Normalmente tenemos la percepción de que un paciente joven está en mejores condiciones para recibir un tratamiento, entre más joven, más temprano se detecta y realmente no es así con cáncer de colon. Pacientes reciben tratamientos más intensivos que los deterioran más rápidamente, tienen peor de calidad de vida, tienen peor supervivencia por las características que ya les comenté. Entonces, es una enfermedad bastante diferente a la que se desarrolla normalmente en pacientes mayores y con que nos llevemos de esta clase estas diferencias y no solo tener como que el punto de corte más de 50, menos de 50, sino entender realmente la fisiopatología de por qué se comportan de una forma más agresiva, pues sería buenísimo que nos llevamos de esta clase. Ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que hace que el cáncer de colon y recto en pacientes jóvenes se desarrolle diferentemente. Y lo que podemos ver acá,
que es la teoría mayormente aceptada, lo que creemos que vamos a tener que empezar a modificar para detectar a estos pacientes más rápido, es que a diferencia de los factores de riesgo clásicos, aquí entra mucho el rol de la microbiota intestinal. Por cualquier motivo, la microbiota intestinal realmente tiene muchas funciones homeostáticas, regulación de procesos digestivos, todo pasa por el intestino realmente, entonces desde ahí se está pensando que hay génesis de trastornos metabólicos, trastornos oncológicos, además del cáncer de colon, inclusive diferencias en el comportamiento psicosocial se pueden rastrear de cierta forma hacia la microbiota. Entonces, ¿qué pasa cuando la cambiamos? Por cualquier motivo, por dieta, por antibióticos, por cambios en el estilo de vida, por factores ambientales. Vamos a causar una disbiosis. La disbiosis es un término un poquito vago, pero realmente es un cambio en la microbiota habitual. La microbiota protectora hace que la digestión pase por un proceso más fisiológico, que no se detenga, que no tenga más alteraciones metabólicas, que nos pueda dar productos oncogénicos. Entonces, cuando perdemos esta microbiota, las células intestinales empiezan a producir nitrosaminas, ácidos biliares secundarios, formiato, esos son los principales, son muchos más, que a su vez promueven un estado proinflamatorio en la célula epitelial del colon y del recto, lo que inicia de eventos que eventualmente terminan en el desarrollo de un cáncer. Esta es la forma clásica en la que nos enseñaron a conocer cómo se desarrollan los tumores del colon, nacidos de un adenoma. La progresión habitual era de 10 a 15 años. Sabemos que esto es más rápido en pacientes jóvenes. No vamos a entendernos muchos en esto, es algo que se escapa de los objetivos de la plática, pero lo que quiero que observen acá es que hay una secuencia de activaciones, pérdidas de genes supresores, mutaciones adicionales que hacen que una célula se empiece a desdiferenciar y termine haciendo un cáncer colorectal. Entonces, esta es la fisiopatología clásica, a diferencia aquí de la fisiopatología en la que creemos nosotros que origina los tumores en los pacientes más jóvenes. No son mutuamente excluyentes, no podemos decir que esa fuerza una sobre la otra, muchas veces se superponen, muchas veces una sigue a la otra. Todavía no hemos elucidado bien cuál es la secuencia, digamos, con estos nuevos factores, pero lo que quiero darles a entender es que el origen es muy diferente. Estamos hablando en ambos casos de los cánceres esporádicos. Insisto que hablar de cáncer colorectal hereditario amerita un tema pues aparte y no vamos a profundizar acá. Entonces son en los tumores esporádicos. Aquí, a manera de resumen, lo pueden revisar también, yo les paso la presentación con gusto. Realmente cambios, ya vimos, patológicos, morfológicos, topológicos, moleculares, genéticos. Es un tumor totalmente diferente al que conocemos, al que nos enseñaron en la escuela, digámoslo así. Entonces, con que tengamos presentes estos conceptos, realmente vamos ganando. Hay una correlación importantísima entre los factores de riesgo y el efecto en la microbiota intestinal, porque parece que todo promueve que haya estos cambios. Ya habíamos hablado del ambiente proinflamatorio, esto hace que las células epiteliales tengan cambios en su adherencia, suprimen los mecanismos inmunes normalmente que impiden la formación de tumores y se activan vías de señalización oncogénicas que promueven el crecimiento celular. Existen muchos factores de riesgo que hemos tratado de asociar al cáncer colorectal. Hay con asociación positiva, asociación negativa y que aún no sabemos bien realmente. Entonces, lo que estamos un poco más seguros que existe no solamente una correlación, sino una causalidad del consumo de carnes rojas y productos altamente procesados. Eh, Todos estos cambios en la dieta, digamos, de países que van emergiendo de estado socioeconómico, pues invariablemente de donde se obtengan, van a pasar por procesos un poco más industrializados y pues más alejados de los productos naturales. Entonces, no estoy diciendo no coman carne roja, ¿verdad? No podemos hacer ese tipo de aseveraciones, pero pues sí se ha visto que si solo consumes carne roja, que la mayor parte de tu dieta está basada en esto,
y en productos muy procesados, aumenta tu riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Eso sí es algo que podemos decir. El alcoholismo y la obesidad, de nuevo, regresamos a factores proinflamatorios que hacen que la célula tumoral más fácilmente se escape de ciclo celular y que empiece sus vías de señalización. En negritas, uso de antibióticos y cambios de microbiota, porque eso amerita unas diapositivas aparte. La diabetes tipo 2 y la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos una relación bastante fuerte con el desarrollo de cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Diabetes tipo 2 es muy particular porque se ha visto que el diagnóstico precoz de diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de desarrollar principalmente cáncer de páncreas, pero también cáncer de colon y de recto en los siguientes 2 años del diagnóstico. Entonces, hay mecanismos moleculares que no conocemos del todo bien, pero que estas alteraciones metabólicas promueven el desarrollo de tumores. Consumo de micronutrientes, difícil de obtener en dietas en países en vías de desarrollo. Esta moda de los productos orgánicos pues que casi siempre tienen un costo elevado, no están disponibles o no son de fácil acceso a la mayoría de la población, pues ha visto que el consumo de estos productos pues es protector. La actividad física, realmente aquí es difícil relacionarlo directamente porque la actividad física mejora pues, muchos parámetros de la salud en general y casi siempre los pacientes que tienen actividad física más o menos rigurosa pues tienen mejores hábitos de alimentación o fuman o toman. Entonces, pues complejo decir simplemente que la actividad física nos va a proteger, pero lo que siempre se tiene que recomendar es que promueva un estilo de vida mucho más sano. El uso de ácido acetil salicílico es bien interesante porque depende de dónde lo lean. Hay quienes lo van a recomendar en pacientes mayores de 50, siempre y cuando el riesgo cardiovascular, el riesgo de hemorragia, pues lo justifique, porque ahí hay un mecanismo farmacológico en el cual pues se pueden bloquear principalmente una vía de oncogénica, que es la vía de PI3K. Ya hay ensayos clínicos que están experimentando dar pacientes que se operaron de cáncer de colon aspirina contra placebo para ver si tiene un impacto en la supervivencia y los resultados preliminares son prometedores a favor de la intervención del ácido acetil salicílico. Entonces, de nuevo, esta es una asociación negativa, insisto, asociación, no causalidad puntualmente, pero parece que el uso de aspirina pudiera ayudarnos en este grupo etario, insisto, en altamente individualizado, en pacientes cuyo riesgo cardiovascular y riesgo de sangrado lo justifiquen. Y algunos otros factores de riesgo que apenas vamos a conocer con el paso de los años, porque los estudios epidemiológicos buscándolo, pues tienen poco tiempo que lo están analizando: bajo peso al nacer, obesidad infantil, el nacimiento por cesárea, va más, no tanto por el mero acto de la cirugía, sino por el paso a través del canal vaginal y el contacto con las bacterias y con la biota vaginal. Es algo bien interesante que apenas se está empezando a investigar. La lactancia materna y pues la presencia de agentes infecciosos, eh, hablando de enfermedades infecciosas gastrointestinales, pues realmente no sabemos si tienen un rol o no, pero es probable que probablemente por ahí vaya más el uso de antibióticos que el mero agente infeccioso, pero para que se den una idea de los factores de riesgo que ahorita es lo que conocemos. El uso de antibióticos se ha visto que es un factor que aumenta el riesgo de cáncer colorectal, principalmente en las cohortes de pacientes jóvenes. Aquí vemos que hay una razón de riesgo de casi 1.5, es decir, 1.5 más de riesgo de desarrollar colon contra los que no reciban antibióticos orales. Y esto es bien interesante porque es una tendencia que se vio ahí, como pueden ver en la línea puntuada. A partir de 1952, el punto de inflexión donde la incidencia de cáncer de colon iba disminuyendo y de repente empezó a aumentar. Entonces, asumimos que esta es la época más o menos en el boom de los antibióticos orales, que se cambiaron las prescripciones intravenosas, intramusculares, etcétera, y que empieza a haber un aumento en la incidencia de cáncer de colon. Vemos que en pacientes jóvenes siempre va a ser hacia la mayoría, hacia la elevación, a diferencia de los pacientes pues mayores en los que hemos logrado disminuir la incidencia y la mortalidad. Entonces, muy interesante el uso de antibióticos orales y, por supuesto, pues esto siempre va de la mano con el uso racional de antibióticos, evitar automedicarnos, evitar todo este tipo de malas prácticas que conocemos.
Cambios en la microbiota. Insisto, toda esta evidencia se la quise traer de pues, ensayos pues, bastante rigurosos, indizados, etcétera. No vamos a descomponerlos como tal, pero por ejemplo aquí les quiero traer dos estudios en los que analizaron unas firmas biológicas, por decirlo así, en la microbiota de pacientes mayores y menores, y vemos que en el grupo de 0 a 39 años, bacterias que producían una firma que se llama colibactina, aumentaron significativamente la presencia de cáncer colorectal a diferencia de las otras edades mayores, inclusive la tendencia a la disminución mientras van creciendo los pacientes y van envejeciendo es muy significativa. Entonces, hay una microbiota bien diferente en los pacientes con este tipo de tumores. Estamos empezando a ver cuáles son las características y qué es lo que podemos hacer, pero la biología tumoral, de verdad, aquí, como pueden observar, es bastante, pues, particular. Igual, sin parar mucho acá, se ha visto que cepas de, sobre todo, fusobacterias, bacterioides, E. coli, de forma enriquecida se encuentran más frecuentemente en pacientes más jóvenes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay características únicas del metabolismo de estas bacterias en el colon y el recto que hace que se presente de forma más temprana la enfermedad. Entonces, sin detenernos mucho en los detalles, esta diapo particularmente está muy cargada, pero lo que quería traerles aquí es que va más allá de, bueno, hay bacterias buenas y malas y se acabó. Así ya hemos identificado grupos o especies de bacterias más asociadas al desarrollo y pues todo lo que ya les expliqué cambia mucho del lado, de la localización y de las características moleculares. Vamos a hablar ya a cosas un poco más prácticas, yo quería darle todo ese como que antecedentes para que entendamos qué tan diferente es una enfermedad de la otra. El cuadro clínico, pues como ya vimos es bastante inespecífico, eso es lo más difícil. ¿Qué nos debe tener los datos de alarma? Dolor persistente, o sea, cuando un paciente tiene dolor abdominal y va y viene, y va y viene, y como que le damos algo y se quita un poco y vuelve a regresar, pues sí justifica un abordaje un poquito más comprensivo, ¿no? Pérdida ponderal no intencionada, inexplicada. Yo ahí le puse un par de escalas que me acuerdo de medicina interna, de Hernández y de Bilbao. Les invito a investigarlas. Vaya, esto es algo más anecdótico, pero unas puntuaciones que nos permiten saber, ok, cuando un paciente que está perdiendo peso probablemente esté asociado a algo oncológico. La anemia crónica, que casi siempre es ferropénica, sin causa aparente, esto igual normalmente empezamos a suplementar con hierro vía oral, intravenoso, dieta, etcétera, y a veces no nos detenemos en dilucidar por qué está causando esa anemia. Y los clásicos, el sangrado rectal y la oclusión intestinal. Los pacientes jóvenes más frecuentemente se ocluyen porque pues, son más tumores del lado derecho, que tienen más mutaciones, se desarrollan más rápido y frecuentemente no dan tantos síntomas o tienen una oclusión. Esto es una gráfica que me gustó mucho de ese artículo. Todas las referencias de toda la información que le estoy dando están abajo de la diapositiva, por si quieren verlas un poco más a detalle. Igual, sin detenernos mucho acá, veamos que realmente hasta implicaciones del estado funcional, de la localización, si hay tumores sincrónicos, mayormente frecuente en hombres o mujeres, va a cambiar del lado izquierdo el cáncer colorectal clásico o el del lado derecho el cáncer colorectal en adultos jóvenes. Hablando de abordaje diagnóstico, ¿qué estudios de tamizaje? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿Cuál es la justificación? Esto, por supuesto que es más competencia de gastroenterología y estas recomendaciones son condensadas, digámoslo así, porque ambas guías son muy extensas porque tienen que abordar mucho tipo de escenarios particulares. A manera de resumen, puedo decirles que un paciente con un riesgo promedio, es decir, la población estándar, que no tengan antecedente de síndromes familiares de cáncer de colon, que no tengan familiares en primer grado con el diagnóstico, que no tengan síndrome de Lynch, etcétera. Hasta hace muy poco se recomendaba a partir de los 50 años y muy probablemente si se ponen a buscar van a encontrar referencias que dicen 50 años en adelante. La tendencia y lo que estamos viendo más actualmente es que empecemos a partir de los 45 años los estudios de cáncer de colon. Entonces, población general, todo adulto que cumpla 45 años
la recomendación es que empiece estudios de tamizaje. Nos vamos a detener a partir de los 75 años, ya hay que individualizar ahí y más de los 85 años no se recomienda. Ya habíamos hablado un poco del uso de la aspirina, entonces de nuevo hay que individualizar el caso y casi siempre de la mano con cardiología y gastroenterología para ver si es recomendable esta intervención. Pacientes con alto riesgo, es decir, que cumplen lo que les digo, antecedentes heredofamiliares en primera línea, un síndrome de cáncer hereditario, o pacientes que no tienen ese diagnóstico, pero que nos dicen en la historia clínica, pues tengo una prima, tengo un primo que a los 40 años se murió de un cáncer de colon, pues aunque no tengamos ahí el panel genético ni tengamos el diagnóstico de cáncer hereditario, pues nos tiene que prender esa alerta para empezar estudios de tamizaje. Y ahí se recomienda con colonoscopía a partir de los 40 años o 10 años antes de la edad de presentación del familiar más joven. Y sí, hay pacientes que se hacen colonoscopías con esta intención y ni siquiera son mayores de edad porque tienen familiares que fallecieron muy jóvenes de esta enfermedad y aquí la recomendación es repetir la colonoscopia cada 5 años. A diferencia de los pacientes en riesgo promedio, que aquí podemos ver, podemos diferir la colonoscopia. Esta es una recomendación que todo el mundo pone con muchísimos asteriscos porque la falta de apego de los pacientes pues nos puede afectar. Entonces, se pueden utilizar el FIT, que es la inmunoprueba fecal, la prueba del guayaco, la sangre oculta en heces. ¿Se pueden usar estos estudios a partir de 45 años? La respuesta es sí, siempre y cuando, si alguno de ellos es positivo, se haga una colonoscopia en menos de 6 meses el paciente. Esa es la recomendación puntual y es algo que también quiero que quede bien claro. Hay un montón de pruebas, hay inclusive ya de pruebas de ADN en heces, hay Colotac, que es una tomografía con un contraste particular para ver el colon con mucho más a detalle. La sigmoidoscopía flexible puede ser una alternativa en pacientes que no se quieren someter a una sedación o que se pueda hacer en un consultorio, siempre y cuando la alternemos con otro tipo de pruebas. Entonces hay muchas formas de que nosotros podemos detectar de forma temprana esta enfermedad. Ya conocen la población en la que hay que solicitarlos, ya conocen las alternativas, ya saben qué es lo que hay que hacer en caso de que alguna sea positiva. Y además de todo eso, una colonoscopia cada 10 años, ¿no? Entonces, realmente aquí, pues es un tema muy importante de salud pública y de gastroenterología, endoscopía, para poder llevar estas pruebas de detección que son muy sofisticadas y son muy valiosas a la población en general, que eso siempre es lo difícil, sobre todo en países como el nuestro. Una buena colonoscopia, también no vamos a entrar a detalle acá, insisto, esto va más de la mano de gastro que de onco, pero tenemos que saber cuándo una colonoscopia está bien hecha. Entonces, ahí están las recomendaciones. Realmente tiene que tener una buena preparación intestinal, esto es por la escala de Boston. Entonces, colonos que no están bien preparados se hacen una revisión que no es exhaustiva, que no es comprensiva y se nos pueden escapar ahí lesiones. Todo tiene que tener evidencia fotográfica, el tiempo de retirada, es decir, que desde que desde que llegan a la válvula ileocecal y se van regresando y inspeccionando todo el colon, tiene que ser al menos de 6 minutos. Si hay pólipos, se tiene que hacer una descripción muy puntual y esto no es como a juicio de quien hace el estudio. Hay parámetros en los que se tiene que describir perfectamente cómo es un pólipo, qué características, macro, micro, etcétera. Y si se resecó, cómo quedaron los bordes, con qué técnica se quitó. Toda colonoscopia tiene que tener un diagnóstico endoscópico, tiene que tener recomendaciones basadas tanto en las guías internacionales como en los hallazgos. Entonces, no va a ser nada raro que se topen con colonoscopías muy deficientes que se hacen por personas que no están familiarizadas o que no saben el protocolo que se tiene que llevar para una colonoscopia en búsqueda de cáncer colorectal. Entonces, pues, la recomendación siempre será esa. Y algo adicional que pongo ahí en negritas y asterisco, porque es algo que yo añadí, todo lo demás está en guías, es que tiene que revisarse por un patólogo familiarizado con patología gastrointestinal. Desafortunadamente, un patólogo que no ve frecuentemente este tipo de lesiones puede subdiagnosticar adenomas avanzados o adenomas que tienen características un poco más agresivas como sésiles cerradas, etcétera. Entonces siempre la revisión por un patólogo experto pues nos da más calma y nos hace ver que fue un buen estudio.
¿no? Entonces, la recomendación siempre revisen las colonoscopías, es más allá de que les pongan ahí las fotos y les digan qué se hizo o qué no se hizo. Vamos cerrando, más allá del diagnóstico, hay muchas implicaciones particulares en estos pacientes, primero terapéuticas. Desafortunadamente no tenemos hasta hoy en día evidencia de que tengamos que tratar a estos pacientes diferentes y me refiero a quimioterapia, tratamientos sistémicos. Algo que se ve muy frecuentemente es que los pacientes, como pueden ver en esta gráfica del lado izquierdo donde dice EO, es Early Onset, triplete, me refiero a triplete de quimioterapia, vean que casi 10% más de pacientes jóvenes reciben tripletes comparado con los pacientes mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque el oncólogo le preocupa mucho que sea un paciente joven en edad pues productiva y toda la esfera psicosocial que está alrededor de él. Entonces queremos tratarlos de una forma más agresiva, buscando un beneficio más en supervivencia. A veces se logra, a veces no, y ahí es donde entra pues el deterioro de la calidad de vida, etcétera. Entonces, la toxicidad suele ser menospreciada. Casi siempre los pacientes jóvenes reciben tratamientos más intensivos y difícilmente se les da un acompañamiento y una adecuación particulares. Un paciente muy diferente, el paciente que es joven con el paciente que tiene más de 50 años. Hasta la forma en la que se da la consulta tiene que ser distinta. Y muchas veces se toma en cuenta esto en la consulta. Entonces, es un paciente particular que frecuentemente sufre más por los tratamientos que los pacientes más grandes. Y sobre todo, pues las implicaciones psicosociales, ¿no? Los pacientes con cáncer colorectal temprano tienen deterioros funcionales más prontos, insisto, por los tratamientos. La toxicidad financiera es todo un tema. Ese es el término tal cual que se usa en las guías, porque los tratamientos oncológicos tienden a ser muy costosos. En pacientes jóvenes no siempre se tiene el acceso a servicios de salud privados y los servicios de salud público normalmente no los tienen en cuenta para estas enfermedades. El distrés emocional es muy diferente al de un paciente que se está enfrentando a este diagnóstico. Los impactos en la salud mental, los pacientes jóvenes tienen mucho mayor incidencia de ansiedad, mucho mayor incidencia de depresión, tienen un deterioro de su vida sexual, tienen un deterioro de sus relaciones interpersonales, de sus relaciones sociales, de su trabajo. Entonces, va más allá de lo que queremos platicar en esta clase, pero los pacientes que tienen este diagnóstico, de verdad que tienen unas necesidades que no están siendo alcanzadas, que no siempre las tomamos en cuenta, que los servicios de salud a veces las menosprecian o al menos no las toman, no saben que existen. Dar quimioterapia a un paciente joven, les repito, no significa que vaya a tolerarlo mejor o que nos vaya a ir mejor. Casi siempre tienen más síntomas, casi siempre tienen más dificultades para pegarse a los tratamientos y tienen muchas más cosas, digamos, en su vida, sobre todo por la etapa productiva, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene implicaciones financieras, económicas, sociales. Es un problema que pareciera muy puntual, muy específico, pero que si nos vamos alejando un poco, vemos las implicaciones que tiene. Ya para concluir, pues esto realmente es una realidad, no es una cosa rara, no es algo, lo vi alguna vez, cada vez vamos a ver más y más y más pacientes, son las tendencias. Ya les comenté las cifras que para 2030 casi 1 de cada 5 diagnósticos de cáncer de recto van a ser en menores de 50 años. Normalmente porque no se sospechan, se presentan más con enfermedad avanzada y esto impacta en la supervivencia. La fisiopatología aún no sabemos bien del todo, les quise traer las teorías, lo más aceptado, digamos, que va de la mano con el uso de antibióticos, dieta y los cambios que estas dos cosas implican en la microbiota intestinal. Y por supuesto, ¿dónde empezamos? Pues en sesiones como esta, por eso les agradezco mucho que me hayan dado el espacio. La educación médica continua y concientización no solo de los pacientes, sino de los profesionales de la salud, enseñarles que esto es una realidad, que esto existe en nuestro país, que no es anecdótico, y si tenemos bien claras las recomendaciones de tamizaje, si tenemos bien claro el paciente en el que tenemos que sospecharlo, créanme que las detecciones van a ser mucho más tempranas. Cuando el cáncer de colon se detecta temprano, es decir, etapa 1, etapa 2, inclusive etapa 3,
el tratamiento tiene intención curativa, ¿no? Entonces, realmente podemos impactar de una forma muy positiva en nuestra esfera social y pues, aunque no nos dediquemos a la gastroenterología o a la oncología, conocer esta enfermedad nos va a permitir tener un impacto positivo. Y sería todo, eso es lo que les presenté para hoy. Sé que es muy extenso, sé que a lo mejor entramos mucho en detalle en algunas cosas, pero es el panorama que les quería traer y sobre todo, como siempre, todo basado en evidencia. Y ya ahora, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que queramos resolver, con todo gusto aquí estoy pendiente. Muchas gracias. Sí, Javi, pues, nada más agradecerte, la verdad es que sí suena un tema bastante relevante. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Crees que en el futuro estamos viendo ya como terapias dirigidas para modificar el microbioma o la microbiota intestinal? O sea, mucha gente ya lo hace, ¿no? O sea, como que luego tomamos unos prebióticos o probióticos, pero ¿tú crees que ya en el futuro, incluso hasta un trasplante fecal como tipo profilaxis o incluso en el tratamiento activo? Sí, la respuesta puntual, sí. Sí hay casos de cáncer colorectal refractario, donde el trasplante de materia fecal es una intervención recomendada. No hay forma todavía de hacer un ensayo clínico aleatorizado, ¿verdad? Donde podamos comparar las intervenciones, pero sí hay casos publicados, sí se usa en centros pues muy especializados. Eso respondiendo al tema del trasplante, sin duda se ha usado en cáncer colorectal refractario a tratamiento. Y terapias dirigidas para modificar la microbiota, totalmente. En cáncer colorectal, Fusobacterium, bacterioides, son los que más prometen hacer este tipo de firmas de cepas bacterianas para detectarlas, tratarlas dirigidamente y disminuir, digamos, el riesgo de disbiosis. Entonces, también esto sí es mucho más experimental, mucho más ciencias básicas. Esto todavía no tenemos datos de intervenciones en humanos como tal, pero la base ahí está. Y les digo, ese es el futuro, no solamente en oncología. Van a empezar a escuchar sobre microbiota, sobre probióticos, sobre disbiosis en todas las especialidades. Entonces, creo que es muy prometedor porque nos estamos enfocando más en la fisiopatología y no tanto como en lo clásico, ¿no? Los síntomas, las manifestaciones de la enfermedad, etcétera. Y es el futuro. Esta clase, si se diera en 5 años, creo que sería muy diferente. Entonces, para ahí vamos. Gracias, Javi. ¿Alguien más alguna duda, pregunta, comentario? Si no, yo quisiera nada más, si pudieras darle un mensaje final, es siempre, 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 em, no olvidemos la importancia de la sospecha clínica, cómo solicitar los estudios y cómo saber si son de buena calidad también, porque de verdad, colonoscopías en todos lados se hacen, pero no todas tienen el protocolo y desde ahí se empieza. Y tenemos que enfocarnos en detección temprana, 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 temprana. Realmente oncología ya se dedican pues, a tratar la enfermedad ya que está, ¿no? Y ya desde ahí, pues la supervivencia no es la misma. Entonces, que en sus consultas, que en su práctica, cuando alguien les llegue a presentarse con estas características particulares, y más si son menores de 50 años, al menos solicitar una valoración por gastroenterología, creo que es una buena recomendación y de ahí partir, ¿no? No siempre va a ser cáncer, insisto, no vamos a ser alarmistas, pero si tenemos esa sospecha más elevada, es buenísimo. Excelente clase, Javi. Muchísimas gracias. Es un tema importantísimo. Gracias, Julia. Sí, la verdad me encanta este tema, entonces, pues sí, quise ser un poquito más
técnico, digamos, no tan general, pero para que vean la evidencia de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, ya les paso las diapos en PDF también para compartirlas y de todo viene la referencia para que lo puedan consultar si les interesa. Muchas Súper. gracias. Buenísima. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, pues creo que vamos cerrando y gracias a todos los que se conectaron y pues ahí seguimos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la oportunidad. Buenas noches, muchísimas gracias. Bye, bye. Adiós. Bye.